Populismo y autocratización, nexos apreciables y derivas plausibles, por Armando Chaguaceda y Raudiel Peña Barrios. En la ciencia política, el análisis del populismo, abordado desde perspectivas enfocadas en lo socioeconómico, lo estratégico, lo ideacional, se ha centrado en definirlo e identificar las características fundamentales de sus movimientos y líderes, así como en distinguir el comportamiento de estos antes y luego de alcanzar el poder. Respecto a esta segunda dimensión, el populismo del poder, reflexionaremos en este artículo. En tal sentido, la pregunta que pretendemos responder es ¿cómo se expresa el nexo entre el populismo y la erosión de la democracia en América Latina? Nuestra hipótesis es que, a partir del surgimiento del populismo como expresión de identidades y preferencias de un segmento de la ciudadanía, este es portador de dos fenómenos. Por un lado, tiene una génesis histórica que es parte de la propia comunidad democrática, que despliega una crítica legítima y comprensible a los desempeños y degradaciones de la democracia. Pero por el otro, pese a su retórica de empoderamiento y democratización con los de abajo, el populismo realmente existente se despliega con potencialidades antidemocráticas. De tal suerte el populismo es, de forma simultánea, una especie que habita las fronteras de la democracia, pero que se asoma al universo no democrático de lo político. Con lo cual, cuando se consuma esa mutación, modifica su naturaleza misma. De populista pasa a ser autoritario. La historia reciente de América Latina, en lo que va de siglo, demuestra que los gobiernos populistas aluden al respaldo de las mayorías, reinterpretan la soberanía popular y al final terminan socavando la misma institucionalidad democrática que les permitió llegar al poder. De tal forma, el populismo en el poder es un riesgo para la democracia, sobre todo cuando se impulsan reformas constitucionales que cambien las reglas del juego. En este texto desarrollaremos un marco de comprensión entre el nexo entre populismo y erosión de la democracia. Para ello pasamos revista a diferentes autores y obras y identificamos algunas dinámicas populistas que erosionan la democracia con mayor o menor medida. Por último, ponemos algunas reflexiones finales sobre el tema, con especial llamado de atención sobre el rol de la comunidad intelectual en su posicionamiento ante el fenómeno populista y la deriva autoritaria. Partimos de un marco comprensivo. Si concebimos el populismo como una forma diferente de imaginación y actividad política que se ubica en intermedio entre la democracia liberal y el autoritarismo, entonces el populismo es una forma específica, híbrida, de entender y hacer la política moderna. Su origen es democrático, pero su horizonte es autoritario. Y la combinación de estos factores conducen a procesos que redefinen el juego político. Los enfoques teóricos actuales entienden al populismo de manera estratégica, no solo como una identidad, como un discurso, para comprender cómo las capacidades de poder que usan los populistas les permiten cambiar las reglas de juego y aferrarse. Si definimos el populismo como un plan, con una agenda, con base en la cual los líderes buscan ejercitar el poder basados en un apoyo no institucionalizado, directo, de un gran número de seguidores, la evidencia revela que los gobiernos populistas de derecha o de izquierda amenazan la democracia. Los defensores de esta concepción estratégica del populismo no lo tratan como una característica de un actor político, como una identidad, sino más bien como un conjunto de acciones prácticas, una estrategia. No se trata de un objeto, se trata de un modo de hacer política. Varía en la literatura la dominación de esta perspectiva. Se le llama de estrategia, de modo organizativo, de tipo de movilización, pero el común denominador es que el interés del populista no es las creencias, las expresiones, sino buscar y mantener el poder, las formas y medios por los cuales un actor político populista captura el gobierno y toma las decisiones. Para esta perspectiva es crucial el líder. Mientras que los enfoques basados en las ideas estudian el populismo a partir de una gama de actores, para el estudio estratégico el populismo gira alrededor de un liderazgo personalista. Este énfasis en el líder como actor central permite explicar por qué los líderes populistas cambian varias veces de afiliación partidista sin consecuencias muy negativas para su apoyo popular. Además, desde el punto de vista estratégico, es fundamental que los populistas apelen a relaciones directas con el pueblo, para las que intentan limitar las funciones de intermediación de los partidos políticos. En este sentido, los medios de comunicación son clave para la interacción más inmediata de los populistas con sus seguidores. Al usar televisión, redes sociales, los líderes populistas brindan la imagen de una relación directa, inmediata con los seguidores. Sin embargo, esta comunicación se ha demostrado es casi siempre de arriba abajo. El populismo, por tanto, se puede concebir como una estrategia política para el ejercicio del poder,
con el mayor apoyo posible, no mediado, no institucionalizado, de gran número de seguidores. De ahí que el líder populista emplee diversos mecanismos para demostrar su cercanía a la gente, a los ciudadanos, establecer mítines multitudinarios, celebrar plebiscitos, referendos, consultas, transmisiones televisivas en tiempo real. La perspectiva teórica para analizar el populismo de manera estratégica permite examinar cuán diferentes son las capacidades para prevalecer y gobernar de los líderes populistas. El populismo es más que un estilo retórico y una protesta política. Por tanto, una teoría al respecto debe basarse en estudiar el control del poder, la forma en que interpreta, usa y cambia la democracia. Esta es alterada por el populismo para hacer que los principios de legitimidad democrática pertenezcan solo a un sector del, entre comillas, pueblo, que el líder encarna y moviliza contra otros sectores, y así el populismo del poder se convierte en mayoritarismo extremo, una forma de democracia delegativa. Cuando surgen los movimientos y partidos populistas, los enfoques ideológicos que concentran los insumos de la política tienen cierta influencia para examinar cómo se forman las preferencias entre votantes. Pero estos enfoques que analizan ideas, discursos, no aclaran cómo gobiernan los líderes, tampoco cómo sus acciones socavan la democracia. Por tanto, es importante entender el populismo como una forma estratégica de hacer política, enfatizando el poderío de los populistas en el poder. Estos se rodean de burócratas que les son leales, debilitan las instituciones, las burocracias, mediante una interferencia política incesante, doblegan o rompen los controles institucionales, concentran y extienden el poder, promulgan medidas audaces que carecen de una preparación cuidadosa y sostenibilidad fiscal, evitan alianzas con actores independientes, se inclinan a la confrontación del conflicto, generan altos riesgos políticos. Por tanto, si ganan al final los populistas, los conflictos estrangulan la democracia poco a poco. El populismo como estrategia, según Nadia Urbinati, una estudiosa, manifiesta 7 características. Una concepción posesiva sobre los derechos y las instituciones, la alusión constante al mayoritismo, a presentarse como encarnación de la sociedad, el rechazo a los partidos tradicionales, el apoyo a la representación directa y a su constante manifestación contra el llamado establishment y contra la compatibilidad con las democracias representativas. También, por supuesto, se reconoce que todo esto lleva al riesgo de transitar del populismo al autoritarismo. Otros autores mencionan los rasgos personalistas, paternalistas, no siempre carismáticos, las coaliciones policlasistas heterogéneas de sectores subordinados de la sociedad, que son movilizados de arriba abajo, sin formas institucionales, con vínculos directos entre el líder y las masas. Se crean ideologías amorfas, eclécticas, contra las élites, contra el establishment, contra la oposición, y un proyecto económico que usa formas clientelares de repartir base material a los sectores populares. La existencia de este tipo de liderazgo es compatible con distintas organizaciones. Algunos líderes han creado partidos en el poder, otros siguen hablando de movimientos, etc. Hay una heterogeneidad de formas de participación. Considerar el populismo como una estrategia política nos permite entender que las crisis que enfrentan los gobiernos populistas son grandes desafíos. Ofrecen, por un lado, oportunidades para realizar acciones audaces y convocar un gran apoyo popular para atacar luego la democracia, pero también tiene riesgos para el liderazgo populista. Asimismo, la visión estratégica del populismo explica los cambios dramáticos en el destino de los líderes. Al construirse sobre la base de un apoyo masivo, pero con pocas instituciones, precario, los populistas pueden también caer rápidamente. Un ejemplo, Fujimori, que en el año 2000 ganó su reelección y poco después se derrumbó su gobierno. Evo Morales, que trató de establecer la relación indefinida en el 2019 y fue expulsado del poder. Al centrarse en factores políticos e institucionales, el populismo, la visión, el análisis estratégico del populismo explica por qué los líderes populistas no regresan siempre al poder en regímenes democráticos, en sistemas presidencialistas. A veces incluso por resultado de sus actos que terminan en protestas masivas. Esta visión estratégica del populismo nos permite entender el fenómeno de perspectivas más amplias. Nos permite abarcar un amplio diapasón ideológico que oscila entre los extremos de la izquierda y la derecha, pero coinciden ambos en estrategias de radicalizar las contradicciones sociales entre la élite, entre comillas, y los de abajo, entre comillas. Y si bien los niveles de polarización varían según el caso, en general el populismo siempre genera antagonismo, confrontación. El populismo y la erosión democrática. Una mirada desde América Latina. Los líderes populistas se reconocen en el apoyo mayoritario del electorado,
que surge y se expresa en las urnas en sistemas electorales competitivos. De igual forma, comprenden que la previsible pérdida de apoyo derivada de una gestión de gobierno abierta, en democracia, a escrutinio público, erosiona su legitimidad y amenaza su permanencia en el poder. Es posible argumentar que el auge del populismo se relaciona, en gran medida, con el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares, con las cuales los gobiernos existentes no son capaces de lidiar de forma adecuada. Los líderes populistas prometen mejorar las cosas y logran que algunos mejoren, pero su perpetuación depende de la capacidad para alterar, en su beneficio, las mismas reglas del juego político democrático que les condujeron, previamente, al poder. Pero el actuar como demiurgo es una polarización social heredada, en especial desde las dinámicas y percepciones de desigualdad y exclusión adjudicables al régimen anterior, que tiene expresiones político-institucionales. Los populistas operan en simultáneo y desde antes de su arribo al poder como atizadores de una polarización ideológica y o personalista inducida. Luego, al desatarse la espiral de la polarización, otros actores políticos no reconocen la legitimidad del gobierno populista, atribuyéndole, con mayor o menor coherencia y visibilidad, una vocación y agenda para cambiar el status quo político. La evidencia histórica reciente nos señala que, si no son restringidos por mecanismos institucionales, frenos legales y movilizaciones ciudadanas, los populistas erosionan la democracia y crean a la postre regímenes híbridos. Cuando un líder populista electo se empeña en utilizar el aparato estatal para subvertir la democracia, sabiéndose poseedor de un importante apoyo de masas y de la lealtad de los representantes electos de su partido, se requiere un esfuerzo tanto de la oposición como del Poder Judicial para defender la poliarquía. Sin embargo, la elección de un presidente populista no conduce en todos los casos a la destrucción de la democracia. De ahí que vencer la resistencia ciudadana e institucional es un fenómeno determinado por la capacidad de acción del Ejecutivo. Por su parte, definimos la erosión democrática como un proceso en el que los líderes electos democráticamente debilitan las instituciones democráticas. Este debilitamiento puede conducir a un deterioro en el gobierno democrático que no lleva a la reversión total a la autocracia. De tal forma, se genera una de las pautas definidas por Linz para el fin de la democracia. Se trata de la toma del poder por una oposición desleal a este régimen político, bien organizada y con una base social y con una base de masas en la sociedad, comprometida con la creación de un nuevo orden político y social y no dispuesta a compartir su poder con miembros de la clase política del régimen pasado, excepto como participantes menores en una fase de transición. El resultado de este proceso es variable y abarca desde el establecimiento de un régimen autoritario con confianza en sí mismo a uno pretotalitario. Una vez en el poder, las fuerzas opuestas a la democracia muestran un comportamiento autoritario. Este se caracteriza, acorde con Levitsky y Ziblatt, por el rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego político. No respetan la Constitución ni las instituciones políticas en general. Son partidarios de medidas antidemocráticas como restringir derechos políticos o civiles, prohibir la existencia de organizaciones o incluso cancelar elecciones. No desprecian el uso de medidas extraconstitucionales para cambiar el gobierno a su favor y en ocasiones minan la fortaleza de la competencia democrática a partir de desconocer los resultados electorales. Además, niegan la legitimidad de los adversarios políticos. Los definen como enemigos del sistema, de la seguridad nacional, del bienestar social o familiar. Por ello, también son proclives a bloquear su participación mediante todo tipo de recursos. De igual forma, rechazan la tolerancia y o fomentan la violencia, así como sostienen relaciones con fuerzas paramilitares, grupos u organizaciones violentas e ilegales. A esto se suman los linchamientos de sus enemigos, mediante la promoción o la tolerancia del comportamiento violento de sus partidarios en contra de sus adversarios, y el apoyo de actos de violencia política dentro o fuera del país, en el pasado o en el presente. Por último, manifiestan una elevada predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación. Así, limitan o prohíben la libertad de expresión y de manifestación y persiguen y o reprimen a los críticos que representan a los partidos, la sociedad civil o los medios de comunicación, y aplauden acciones represivas de otros gobiernos en el pasado o en la actualidad. La erosión democrática y la potencial regresión autoritaria se vinculan con el accionar de un populismo sometido a mayores o menores restricciones. Los líderes políticos se presentan como los verdaderos representantes del pueblo, pero temen su juicio. Por ello, a menudo amañan el proceso, sistema electoral y abusan de las instituciones y recursos bajo su control para mantenerse en el poder.
Si el poder significativo de un liderazgo populista en ejercicio presidencial desarrolla asimetrías permanentes soportadas por la ley y o la fuerza, el populismo previo conducirá a la autocratización. Si desde el Ejecutivo superan con éxito el momento de agudo conflicto político creado por cada acción temprana para engrandecer su poder, y si fracasan los esfuerzos legales y o políticos de la oposición para resistir tal movimiento, la supervivencia de la democracia se ve amenazada. Dada la suma cero del carácter de esta confrontación, la parte victoriosa no enfrenta casi ninguna oposición en influir en los desarrollos posteriores. Al afrontar pocas limitaciones en sus esfuerzos por poner a las instituciones estatales bajo su control, los líderes populistas crean las condiciones para reproducir sus regímenes e inclinan el campo de juego a su favor. Una oposición victoriosa obtendrá la habilidad para restringir al populista y sostener o recuperar elecciones libres y justas. Como reconoce Carrión, el apoyo de la opinión pública a los radicales sobre su agenda, el cambio constitucional, es una condición necesaria para el ejercicio de los ejecutivos populistas. Sus victorias frente a la oposición se apoyan en el Estado represivo y, en algunos casos, la movilización de recursos y grupos leales de la sociedad. Los países con instituciones democráticas débiles tienen más probabilidades de sucumbir a las fuerzas desatadas por jefes ejecutivos populistas. Las victorias electorales legitiman las tácticas de mano dura de los líderes populistas contra la oposición y darles más impulsos para desmantelar los frenos y contrapesos. Para comprender las características de los movimientos y gobiernos populistas en América Latina, es posible recuperar los planteamientos de Kenneth Roberts sobre la relación entre los tipos de capitalismo y las bases sociales de los populismos. Según Roberts, en estados con capitalismo desarrollados, los gobiernos populistas se ubican más a la derecha del espectro ideológico, con discursos reaccionarios, por ejemplo, nativistas o fundamentalistas religiosos, y énfasis en políticas xenófobas. Mientras, en los estados latinoamericanos se constata una mayor propensión a los populismos de izquierda, con apelación a los clivajes clasistas. De cualquier forma, tanto el populismo de izquierda como derecha latinoamericano coinciden en el contenido iliberal de sus narrativas. Esta última tendencia es la que se verifica con amplitud en América Latina a partir de fines del siglo pasado, lo cual se ha reconocido por trabajos recientes que, desde una perspectiva progresista, se alejan de miradas normativas como la de Chantal Mouffe. Esta autora pondera como democratizante a un tipo de populismo de izquierda en contraposición a su gemelo antagonista, populismo de derecha, considerada expresión de xenofobia y autoritarismo. Sin embargo, la evidencia empírica no confirma que la democracia participativa aumente tras la llegada al poder de gobiernos populistas de izquierda, más que con sus homólogos de derecha, poniendo en entredicho el enfoque de Mouffe. La estrategia política populista y su abuso de los mecanismos de democracia directa, en tanto expresión de la democracia participativa, son considerables como parte de los repertorios autoritarios. Estos son el conjunto de acciones intencionales que derivan en la subversión gradual e incremental de la democracia. La reforma de las instituciones, lo cual es posible efectuar por la vía de la reforma constitucional, es una de las estrategias más atractivas para los autócratas en potencia. Si el titular del Poder Ejecutivo quiere hacerse con el control del poder estatal y asegurar su permanencia en ese puesto, la de su grupo cercano a su partido buscará implementar los cambios legales e institucionales necesarios para lograr sus objetivos. Si tiene la posibilidad, convocará un proceso constituyente que amplíe su poder. De tal forma, el ascenso al poder de un populista en democracias poco institucionalizadas, como son las de América Latina, constituye un riesgo de autocratización. En primer lugar, es posible que se detenga el desarrollo institucional democrático, es decir, que se produzca un estancamiento de la consolidación de la democracia. En segundo lugar, existe la posibilidad de que el populista erosione la democracia para retrotraer el régimen político a algún tipo de autoritarismo. La participación política directa de los electores es posible que cumpla un rol erosionador de la democracia en este segundo escenario, debido a la naturaleza delegativa, plebiscitaria y mayoritarista extrema del populismo. En todos los casos, los populistas tensionan y, a veces, degradan el límite de las democracias con base en su carisma personal, recursos de diversos tipos, políticos, mediáticos, materiales, y la movilización social. Un elemento fundamental de los movimientos populistas latinoamericanos, como por ejemplo el peronismo y el chavismo, es el carisma personal del líder fundador. Los movimientos carismáticos pueden surgir, sobrevivir y revivir en el ámbito político al sostener su carácter personalista y asegurándose así el control de la política argentina y venezolana durante años después del fallecimiento de sus fundadores. Además, mediante el desarrollo de un sentimiento afectivo y perdurable con la identidad política que los sucesores tienen posibilidades de reactivarse, presentándose como reencarnaciones simbólicas de los fundadores. Sin embargo,
Después de estar en el poder durante una década o más, como en los casos de Bolivia y Venezuela, a los líderes populistas les resulta muy difícil de tratarse a sí mismos como antisistema y anticifras del statu quo. Los regímenes híbridos generados por algunos gobiernos populistas es posible que sean duraderos, pero no se equilibran dentro de sus fuerzas constitutivas y, por lo tanto, son propensos a cambios repentinos. De ahí el mayor peso de la dimensión organizacional y la renovada importancia del esfuerzo por rediseñar legalmente y hegemonizar en el plano político, desde el poder ejecutivo y los recursos afines, el régimen político. Un presidente populista triunfante, como Hugo Chávez en Venezuela después de 2004, es capaz de acumular poder de forma ininterrumpida. Por el contrario, si el populismo en el poder restringido, en la Colombia de Álvaro Uribe, la democracia, aún afectada, tiene posibilidades reales de supervivencia. Otro factor relevante es el nexo del populismo con el diseño institucional y el marco de innovación legal. Debemos recordar la relación entre el populismo y el presidencialismo, en tanto es la forma de gobierno imperante en América Latina. Las constituciones de esta forma de gobierno facilitan el uso de criterios de diseño institucional diversos, o incluso opuestos, a un grado que no es posible en sistemas parlamentarios. En el presidencialismo se definen las prerrogativas de los líderes de los poderes públicos y se establecen controles y equilibrios entre el Ejecutivo y el Legislativo, que facilitan las reformas constitucionales y la concentración del poder en manos del presidente. Lins estableció que la preponderancia de los ejecutivos latinoamericanos es un factor que incide en las crisis democráticas en América Latina. La discusión pública y parte del debate académico privilegian demasiado el elemento individual, a medio camino entre lo biográfico y lo psicológico, del liderazgo como síntesis del fenómeno populista, pero es inexacto contraponer el liderazgo carismático a la falta de la organización política, porque no son excluyentes entre sí. Varios líderes populistas, aún con amplio carisma y apoyo de masas, han creado sus propias asociaciones políticas para contender por el poder y sostenerlo luego con diversos grados de coherencia. Las interpretaciones convencionales del carisma predicen que la supervivencia de los movimientos populistas requiere su transformación en partidos institucionalizados. Sin embargo, el chavismo y el peronismo se han mantenido en el tiempo y han preservado su naturaleza original, la cual es de profunda raigambre personalista. En ambos casos, la base social crea vínculos con los fundadores que han demostrado ser sorprendentemente resistentes. Para explicar este resultado sorprendente, es necesario examinar la naturaleza y la trayectoria del apoyo de los seguidores a los fundadores, por ejemplo, Perón y Chávez, y los movimientos, el lado reivindicativo del carisma, así como las estrategias y condiciones utilizadas por los sucesores para conectarse con los seguidores y consolidar el poder, el lado de la oferta del carisma. La psicología e historia política revelan una persistencia de los vínculos de adhesión de los ciudadanos con los líderes carismáticos, a punto que nuevas dirigencias, herederas y o ungidas por los fundadores, pueden reactivar esos lazos al afirmar ser sus herederos de los creadores del movimiento. El apego carismático original de los seguidores tiene una influencia profunda y duradera en sus actitudes y comportamientos porque estos lazos se convierten en una identidad política resiliente. Los movimientos carismáticos pueden persistir en formas personalistas y dominan la política durante años e incluso décadas después de que los fundadores desaparecen. La historia de dos países latinoamericanos, Argentina desde 1950, Venezuela desde el año 2000, es un fiel ejemplo. Con el tiempo, los seguidores conservan esta narrativa y la transmiten a las nuevas generaciones mediante el relato de recuerdos preciados y aferrándose a símbolos que conmemoran el desinterés y las cualidades extraordinarias del fundador. Este mecanismo personalista preserva la naturaleza carismática de la identificación de los ciudadanos con el movimiento y mantiene su esperanza de que un nuevo Salvador se levantará en algún momento y asumirá el manto del fundador y restaurará el movimiento en el poder. Sin embargo, sus trayectorias irregulares generan debilidad institucional perpetua, agitación social y volatilidad económica. A diferencia de la rutinización partidaria, que fomenta el gradual desarrollo de la continuidad programática y la infraestructura organizativa, el resurgimiento de los sistemas de partidos, además de preservar el liderazgo personalista, el ciclo de vida irregular de los movimientos carismáticos socava casi a perpetuidad el desarrollo del sistema de partidos, alienta a líderes y tendencias políticas autoritarias, acelera el deterioro institucional y genera inestabilidad económica, social y política. El surgimiento y el renacimiento de movimientos carismáticos demuestran la dialéctica perdurable entre un estilo de liderazgo populista y una forma de valorar la participación, desde la simetría, basada en la emotividad y la baja mediación institucionalizada. Un análisis de sus dinámicas permite comprender sus fases de mayor permanencia, fundación, supervivencia y reinvención de las ofertas y demandas de la política populista, también del potencial de reversión democrática y o conversión autocrática. Una reflexión final.
La relación entre democracia y populismo se puede resumir en una metáfora biológica. La fisiología de la política populista se incuba dentro de la anatomía del régimen democrático para ir desconfigurando sin suprimir violentamente los mecanismos que usufructúa como fuente de legitimidad. Esta parábola resume un mecanismo causal cuyos componentes constituyen el núcleo principal del populismo, la autocratización. Una vez en el poder, los gobiernos populistas inician una batalla por la redistribución en beneficio propio del poder político. Una vez que los líderes populistas acumulan ese poder, las sociedades tienen que luchar ferozmente para recuperarlo, acceder a él y no recuperar ya el espacio de los viejos partidos, sino la propia agencia ciudadana. La experiencia reciente de Venezuela, que es un caso modélico de liderazgo populista que consiguió todo el poder y los recursos para su perpetuación y derivó en franca autocracia, debe llamar la atención sobre este particular. El contraste, por ejemplo, bajo el actual gobierno de México, entre las promesas hiperbólicas y las realizaciones anémicas en áreas de redistribución, gestión pública, desarrollo económico, son un ejemplo de lo anterior que debiera ser objeto de reflexión en la comunidad académica. Este entramado, presidencialismo, reformas constitucionales, rol de las élites, los partidos, movimientos de base, etc., agrupa condiciones necesarias para los gobiernos populistas en América Latina. Es cierto que no son las únicas, pero influyen en ello. Una vez en el gobierno, los populistas impulsan sus propias reformas, las cuales toman como punto de partida la institucionalidad democrática, aprovechando el desencanto de los ciudadanos. El impacto de estas reformas y el populismo en el poder depende de la variedad. Sin restricciones, el populismo consolidado en el poder conduce al cambio de régimen, pero no ocurre lo mismo con un gobierno que es contenido con suficiente antelación. Según autores como Carrión, esto explica por qué gobiernos populistas afectaron de diferente modo las instituciones en Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero no así en Colombia. Este proceso, caracterizado por la combinación de liderazgo, movimiento y partido, puede conducir a más autoritarismo, pero en todo caso su planteamiento cuestiona la manida idea de que el populismo no necesita ni genera ninguna organización o institución. En general, el populismo realmente no necesita, no respeta las instituciones democráticas del régimen liberal, pero las sustituyen con sus propias reglas. Las sustituyen a partir de una polarización social que van reforzando mediante la minimización de los derechos y canales de participación de los opositores, mediante la deshumanización de las voces críticas, mediante el sometimiento de las instituciones que contrapesan el poder. Así, un tema en el que podemos evaluar el populismo con el horizonte de la democracia es el de los mecanismos de democracia directa. La democracia directa ha sido utilizada por líderes populistas como forma de movilizar a las bases y legitimarse, a partir de un uso participacionista de los plebiscitos y otras consultas, pero que generalmente, en vez de reforzar la democracia, la degrada. Asimismo, es necesario comprender la dimensión exógena, la geopolítica, de la cooperación entre regímenes autoritarios y gobiernos populistas. Por ejemplo, la influencia de las autocracias aliadas, Cuba, por ejemplo, fue un factor importante en la consolidación primero populista y autoritaria después de Nicaragua y Venezuela. También lo fue en los intentos de Evo Morales en Bolivia. A esto y de forma más indirecta hay que añadir la réplica de la influencia de los populismos, como fue el caso del régimen liderado por Hugo Chávez en otros candidatos de América Latina. Resulta obvio que la democracia puede erosionarse o degradarse sin presencia del populismo. Se oligarquiza, hay un predominio de actores, ideas, de prácticas elitistas, de una reducción de la política a la competencia en un mercado de ofertas electorales que conciben al ciudadano como un mero votante, con falsas sinonimias entre gestión tecnocrática y gobernanza. De hecho, semejantes rasgos explican en más de un estado latinoamericano la irrupción del populismo como una expresión de los descontentos contra el status quo político o económico. Sin embargo, hay que revisar las conclusiones facilistas que derivan de esa constatación. En primer lugar, suponer que el populismo será un correctivo democrático a los males de la oligarquización de la democracia es un error. Simplemente porque los liderazgos populistas tienden a sustituir los viejos grupos de privilegio y poder por otros, pero además porque en materia de política pública propenden los populistas a la improvisación, al desorden, al desprecio del saber, a la no rendición de cuentas y por tanto generan a la postre peores resultados que los que invocaron para llegar al poder con una narrativa justiciera. El populismo no entra solo en tensión con la oligarquía, por su reticencia al populismo y al disenso. Al concebir la participación como mera movilización de simpatizantes, como aclamación, al hegemonizar todas las instituciones y al desarrollar una retórica que etiqueta como traición cualquier agenda que disienta del proyecto populista, el populismo no solo confronta la dimensión liberal de la democracia,
También la dimensión republicana de la democracia, la propia organización autónoma de los sectores populares y de clase media, y cualquier visión progresista no caudillista. No importa qué ilusiones o desencantos invoquemos para explicar nuestra actitud ante el fenómeno populista, tampoco que el populismo pueda mantener segmentos poblacionales más o menos amplios de apoyo, ayer Chávez, hoy Bukele u Obrador. Hay que entender y persistir en nuevos modos de democratizar la democracia sin el atajo populista. La evidencia empírica global estudiada muestra que el populismo es como ese pariente irreverente que agita en público las miserias de una familia prometiendo su corrección y sin embargo que una vez empoderado multiplica las deudas y fracasos de esa familia. Cualquier movimiento y momento populista aglutina una base inestable de personas, reclamos, adhesiones. Ser incluidos en este reparto material o en la reivindicación liga como un cemento a la masa, el movimiento y al caudillo. El movimiento popular puede tener reclamos legítimos contra un viejo orden que perciben elitista, racista, pero también es importante entender que el populismo multiplica esos problemas de otra manera. Las universidades, junto al mundo artístico, está poblado por intelectuales que a veces apoyan al populismo. Al cooperar con sus palabras, sus silencios, sus hechos, las condiciones de la democracia imperfecta que les trajo aquí, los intelectuales que apoyan al populismo terminan por convertirse en una suerte de secta caníbal. Especialmente ese segmento que elige el falso apoyo populista, tarde o temprano aprende que la adhesión no solo le pasa cuenta a quienes adversan al populismo, sino a sus propios simpatizantes.